Habíamos anunciado a Ricardo Duarte, que está con nosotros, así que ahora sí nos saludamos oficialmente. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por estar nuevamente en esta Casa del Deporte. Efectivamente, la Casa del Deporte, tú lo has dicho, Ricardo. Y bueno, Ricardo, generación tras generación, la calidad de él no se olvida, fue el único peruano, un récordman olímpico. Hace tantos años eso se produjo en Tokio, imagínese usted cuántos años, el año 64. Tantos años han pasado y no ha podido ser superado este récord. 54 años, Ricardo. Así es, tu edad. Sí. Un poquito menos. Imagínense ustedes, y para nosotros es beneplácito tener que siempre hablar de lo mismo, destacarlo, porque esa era la época del básquetbol peruano. La edad de oro del básquetbol. La edad de oro, efectivamente, con Ricardo, con Raúl, Enrique, sus hermanos, luego vino Juan Carlos posteriormente. Y bueno, y tantos otros basquetbolistas extraordinarios que tuvo Perú. Tomás Anjo, los hermanos Anjo, Chino Vázquez, Valerio. Bueno, pues si hablamos no Walter vamos a terminar. Fleming, igual. Claro. Lalo Airaldi. Sí. Hasta llegar a esto, Ricardo, en estos momentos, el declive del básquetbol peruano, cuando tú eras una de las figuras que llenaba los escenarios, somos testigos de ello, esos duelos que había en el campeonato de la superior. Colegio Champañán, no había un alfiler más para que entre el Coliseo Peruano, el Coliseo después del Ejército. En el Coliseo después del Ejército había reventa. Y había un aforo de 4.500 más o menos, claro. Pero se quedaban afuera. Y había reventa en realidad. Sí, por supuesto. Y en un sitio que no era muy recomendado para la asistencia del público. En absoluto. Oye, me contaron que alguna vez tú fuiste víctima de los cacos ahí. No, porque seguramente me reconocían y eran hinchas de regatas. Bueno, siempre bueno recordar estas añoranzas, y hacemos un poquito de historia para que el público, sobre todo las nuevas generaciones, los pulpines que están escuchando el programa, Los milenios. Los milenios. se den cuenta que el básquetbol, otros años, sí tuvo gran connotación, no solamente en el país. En Sudamérica, Perú le pisaba los talones, Brasil siempre ha sido primero, estaba Argentina, estaba luchando Perú con Uruguay, ese tercer o cuarto lugar, ¿no es cierto? En materia de calidad. Claro. Y se codeaba Perú y con buenos basquetbolistas, pero poco a poco se fue deteriorando realmente. Yo creo que el declive empieza a partir de la década del 90, parece que... Del 80, después del 80, al medio del 80, prácticamente desaparecen las figuras. Comienzan a caer, ya bueno, Ricardo, ya tú no jugabas. Yo jugué hasta el año 83. Claro, jugaste en el 83, efectivamente, yo creo que empieza a partir del 90 el declive. Prácticamente ya... Y entonces ya el básquetbol se sume en un letargo, hubieron propuestas dirigenciales no bien llevaderas que han arrastrado a este caos. Ricardo, tu impresión acerca de esta suspensión por parte de FIBA lo ha sacado a Perú del margen internacional. Tú estuviste trabajando por la recomposición del básquetbol en una comisión de trabajo que no surtió efectos, no pudiste inscribirte nunca en registro público, de tal manera que no tenías valor jurídico. Bien, fíjate, Raúl, Augusto, estimados amigos, el básquetbol tiene tradición en realidad desde la época en que participó en una olimpiada también, ¿no? Y luego también campeón sudamericano en el año 36, ¿no? Famoso equipo también, estaba el famoso Mauro Garcés, lo denominaban el expreso de medianoche, claro. ¿no? Famoso. Y luego parece un tema cíclico, porque luego declinó el básquetbol, porque en esa época inclusive el fútbol era amateur, ¿no? No era profesional. Y luego en la etapa mía fue del año 58, en que había un poco más de actividades en el básquetbol, y el año 61 en realidad inicia el resurgimiento del básquetbol. ¿Por qué? Porque coincidió felizmente que había una junta directiva integrada por Guillermo Toro Lira, por Eduardo Airaldi Rivarola, que era secretario de FIBA también, claro. Llegó a ser secretario de FIBA, Luis Donaire,
que amantes del básquetbol, ex jugadores de básquetbol, y tuvieron el acierto de contratar a McGregor el año 61, y nosotros estábamos casi últimos en Sudamérica en el consenso internacional, no teníamos mayor connotación, y luego llega McGregor y está y reúne a un grupo de jóvenes altos, y luego establece una nueva filosofía en el entrenamiento, en el manejo propiamente del equipo, en merced a sus múltiples relaciones. Yo quiero, antes que continúes, Ricardo, sí. es bueno decirle a los chicos de ahora, Ricardo, todos tus hermanos emergieron del colegio, de Ricardo Bentín. Así es. Para que vean ustedes lo que producía en esa época el Estado a través del trabajo que se hacía en los colegios nacionales, en las grandes universidades escolares, y Ricardo con sus hermanos y tantos otros deportistas emergieron de los colegios. Había una intencionalidad mejor de trabajo en los colegios. Se constituía mejor en las grandes unidades escolares porque estaban muy bien equipados en laboratorio de química, laboratorio de física, artes y también deportes. En deporte contaba con todo el equipamiento necesario, un profesor de educación física dedicado a tiempo completo. Entonces, y el ministerio le daba mucho apoyo a estos torneos interescolares, y de ahí surgían muchas figuras. Teófilo Cubillas igual, en fin, una playa de deportistas en diferentes disciplinas deportivas. Y como te decía, a partir del 61 con McGregor comenzamos a hacer las giras a Estados Unidos, competimos contra sus universidades de primer nivel, nos daban una tunda terrible, pero eso no importaba porque al retorno, después de haber trabajado arduamente, el año 63 se realizó aquí el sudamericano en la explanada norte del Estadio Nacional. Ahí estaba Luis Enrique Cipriani. Juan Luis Cipriani, claro, estaba trabajando y participó también en la gira que hicimos. Hicimos una gira así tan apretada que llegamos hasta Alaska, jugamos en Anchorage, 2 partidos contra la Universidad de Alaska, que estaba inaugurando su coliseo, y les ganamos. Fue una jornada increíble, primera vez que llegaba un equipo extranjero de básquetbol a Anchorage, fue toda una fiesta. El gobernador, se tocaba el himno nacional al abrir las emisiones de televisión, se izaba la bandera peruana, etcétera, una fiesta, una anécdota muy linda en realidad. Luego, volviendo al sudamericano, empatamos con Brasil y Uruguay. Y lamentablemente el último partido con Brasil perdimos por 4 puntos, algo así, no, perdimos por 7 puntos. Si hubiésemos perdido por 4 hubiésemos campeonado en realidad. De ahí es que cuando comienza a surgir, sonar fuerte el equipo peruano en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Luego el mismo 64, en el segundo semestre, nos fuimos a Sao Paulo, a Brasil, y ahí logramos el 4º lugar en los torneos panamericanos y logramos la clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio el año 64. Pero hay que dejar bien claro que para participar en unos Juegos Panamericanos, para participar en una Olimpiada, no vas simplemente porque te invitan, tienes que clasificarte en realidad. Y nosotros nos ganamos el derecho a participar en los Panamericanos, participar en los Juegos Olímpicos por mérito propio. Y ahí comenzó también en los sudamericanos igual, hacíamos un buen papel. Estados Unidos en Sao Paulo nos ganó por 17 puntos. En las Olimpiadas, pese a que una mala decisión de Guillermo Toro Lira y de esa directiva de retirar a McGregor, creo que fue 2 semanas antes de ¿Por qué motivo fue que lo retiraron? Se decía que era porque hacía muchos cambios, ¿no? Pero yo creo que había otras razones de índole personal que prevalecieron a la parte técnica, ¿no? Así que, y el partido, nos fuimos prácticamente, con un entrenador que fue puesto a la fuerza, improvisado, y no teníamos rumbo mayormente en la parte técnica.
y todo lo hacíamos nosotros de acuerdo a lo que nos había enseñado McGregor, porque nosotros nos comprometimos con McGregor a pesar de que no queríamos ir a los Juegos Olímpicos, sino es que no lo lleva nuestro líder, nuestro guía. Él nos convenció para que fuéramos. Él dijo, es para ustedes, han trabajado tanto, esto es el logro de ustedes, para mí es, en fin, yo tengo oportunidades en otros lugares, pero ustedes se te lo ponen la única oportunidad que pueden estar en unos Juegos Olímpicos. Así que nos fuimos por allá y le dedicamos el campeonato a McGregor. El primer partido jugamos contra Brasil, que venía siendo el bicampeón mundial, y le ganamos por 8 puntos, ¿no? Y en el debut... Eso es histórico. Eso es histórico, porque el Carnaval de Río se pasó a Lima. ¿No? Ganarle al bicampeón mundial de las Olimpiadas, oye. Sí. No, ese es en el debut, ¿no? Y luego el resto de los partidos en el básquetbol, no siempre el último es pésimo, ¿no? En el básquetbol puedes perder por 1 punto, puedes perder te desplazan por goal average, diferencia de puntos, o te desplazan, ¿por qué? En tiempo suplementario. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que tu nivel técnico sea tan malo como para estar en los últimos lugares, pero nosotros no estuvimos en los últimos lugares, porque sí ganamos buenos partidos, y los partidos que jugamos contra Australia, contra los otros rivales que tenían mucha más experiencia y peso que nosotros, no nos dieron paliza en absoluto, sino que ahí estábamos. Si ustedes se remiten a la página web de FIBA y ven ahí Juegos Olímpicos 64 y buscan Perú, van a ver el resultado, porque hay un registro de todo, de cuántos puntos hizo Ricardo, cuántos puntos hizo Quique, cuántos puntos hizo Saldarriaga, cuántos puntos hizo Chinovaca. Sí. Entonces estamos allí registrados, eso es historia, ¿no? Así que, ya sí, lo que pasa es que siendo el deporte como el atletismo, como las otras disciplinas deportivas que se participa ad honorem, por el honor, entonces no perseveran, no hay continuidad en las dirigencias, ¿no? El fútbol es profesional, es el único deporte en lo cual tienes un futuro de tener dinero, pero las otras disciplinas es un poco difícil, no se puede vivir del deporte aquí, solamente en el fútbol, el resto es simplemente algo. Has hecho un recordaris de toda esta trayectoria, de cómo es que se fortaleció el básquetbol con la llegada de McGregor, que todos lo recordamos. Magnífico trabajo, porque a él habría que aplicarle que él resurgió el básquetbol en el Perú y lo puso en el nivel de haber llegado a las Olimpiadas por mérito propio, indudablemente, y la campañota que hizo el equipo peruano. Pero hablemos de la actualidad, porque luego se deterioró. Vino el desfase del básquetbol peruano hasta llegar a esto, Ricardo, primera vez que ocurre en la historia que al básquetbol lo suspenden. Antes estuvo amenazado, pero nunca se concretó, pero esta vez sí ya se concretó que FIBA ha determinado la suspensión de la afiliación de la Federación Deportiva Peruana de Básquetbol por todos estos problemas que se venía arrastrando desde hace años y que son del conocimiento de ustedes, porque en esta mesa hemos estado conversando sobre eso, han entrevistado a todos los involucrados de ambas partes para tratar para que el público oyente pueda tener una clara visión, conocimiento de la realidad y que pueda sacar sus conclusiones, ¿verdad? A mí me da mucha pena realmente esta decisión de FIBA. Si yo estuviese en mi tierra estaría hablando como mis paisanos, esto está para llorar, ¿no? Y sí, efectivamente esto está para llorar, porque estamos a puertas casi de los Juegos Lima 2019, los Juegos Panamericanos, y por ser sede no tenemos que pelear ninguna clasificación por derecho propio. Por eso es que tenemos una participación récord de disciplinas deportivas aquí, que va a ser una fiesta extraordinaria de los Juegos Panamericanos, una oportunidad increíble, aunque hay muchas personas que no les gusta no les gusta que se realicen los Juegos Panamericanos aquí, pero hay muchos legados importantes y hay cosas que no conocen, lo que se representa también unos Juegos Panamericanos para todo el país, socialmente, económicamente, etcétera. Bueno, y lo que ha ocurrido con FIBA se veía venir, es consecuencia de una serie de factores.
Como ustedes saben, de hace un tiempo, atrás, hace años, el básquetbol, la Federación de Básquetbol está secuestrada, por así decirlo, por un grupo de dirigentes o más adelante pseudo dirigentes, ¿no?, que han utilizado la delegación oficial que hizo FIBA para hacer actividades no para beneficio propio del básquetbol, para su difusión, sino también para enriquecerse, para tener para lucro propio, ¿no? La historia en concreto es que, terminado el ciclo olímpico, que había un presidente reconocido por FIBA, por Comité Olímpico Peruano, por el Instituto Peruano de Deportes, inscrito en los registros públicos, con el señor Víctor Lainez, y que nadie discute que él era el presidente legítimo. Pero al cabo de los 4 años, que es el ciclo olímpico, era necesario de que se renovara la dirigencia, y convoca elecciones, se realiza el proceso de elecciones. Sale el señor Quesada, el abogado Quesada, y terminado ese proceso, por mandato de la ley del deporte, y como dicen los abogados, una condición sine qua non, tenía que decirle al Instituto Peruano de Deportes: oiga, ya realicé mi proceso de elecciones y fíjese usted, yo quiero que digan, le den la conformidad a este proceso en el cual he salido presidente. El IPD revisa todo y encuentra 10 observaciones. En las 10 observaciones no soluciona todas, le da plazo perentorio, tampoco lo resuelve. Por consiguiente, no hubo ese reconocimiento, esa conformidad, por así decirlo. Entonces, no podía, ¿no?, inscribirse en los registros públicos esa directiva. ¿Por qué? Porque era la condición, y la ley lo mandaba, que tenía que tener el aval del Instituto Peruano de Deportes. A pesar de no tener ese reconocimiento del IPD, esta directiva, ¿no?, metió unos, ¿cómo le llaman?, unos títulos a los registros públicos. Y no metió uno, metió 6 títulos con diferentes nombres, etcétera, para... Entonces, ante esta situación, ¿no?, el Instituto Peruano de Deportes, de acuerdo a la ley del deporte, nombra un grupo de trabajo, porque entendamos que las federaciones, las ligas, los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, tienen personería jurídica, no son del sector público, y no puede haber una empresa, una asociación sin gerentes, imposible. Imagínense ustedes que una empresa por estas artimañas no los pueden reconocer y darle la representación legal a un gerente. Se va a la quiebra, porque no puede abrir cuentas corrientes, no puede hacer contratos en absoluto. No puede cobrar, no puede pagar. No puede cobrar, no puede pagar. Y esa es la misma situación de la federación. Por eso es que la ley prevé y nombra un grupo de trabajo en el cual me distinguió señalándome el grupo de trabajo. Yo formé un grupo de trabajo, me acompañó personas ligadas 100% con el básquetbol, y aún son jugadores de básquetbol en máster. Aquí Augusto también los conoce porque juega con ellos, no sé si ellos juegan con él, pero ¿no? Pero y luego el primer escollo que tuvimos es, yo fui muy orondo, muy feliz, fui con mi resolución del IPD a los registros públicos, y no necesitaba minuta, no necesitaba una escritura pública, bastaba con la resolución. Sin embargo, sí la recibieron, pero me dijeron: no señor, usted se pone a la cola. Usted se pone a la cola, y cuando se resuelve el primero, usted va a ir ascendiendo. Que hasta ahora no se ha resuelto. Y hasta ahora no se ha resuelto. Entonces, ¿qué sucede? 6 meses de plazo se cumplieron, no pude hacer nada. 6 meses siguientes, no pude hacer nada. Entonces, nuevamente interviene, en este caso, FIBA, y propicia un grupo de trabajo, FIBA, en el cual hizo participar al representante del IPD, un representante de FIBA, y también representante de la SACHA, como dicen en mi tierra, SACHA, ¿no? Federación,
¿no? Pero sin embargo FIBA dice, existen ustedes, bueno, también participen. Y las condiciones es que para que regularizar la inscripción de las ligas y que estuviesen en el Registro Nacional de Deporte, en RENADE, se procediera a hacer unas nuevas elecciones, porque todos queremos que haya nuevas elecciones, pero no queremos que vuelva a caer en la misma mafia, en los mismos grupos que han estado lucrando simplemente a través del básquetbol, ¿no? Y no se pudo hacer mayor gestión, ¿no? Así que con mucha pena el FIBA ha tenido que cortar, suspender a la Federación de Básquetbol, ¿no? ¿Y eso hasta cuándo? Bueno, en marzo tengo entendido que hay una asamblea FIBA. Claro. Lo que pasa es que FIBA, la razón que esgrime FIBA para la suspensión es que a raíz de ese grupo que propició FIBA para que se realizaran las elecciones, estaba condicionado a que la Quesada, o sea, el abogado Quesada, ¿no?, retirara esos tapones, esos títulos del registro público, para que el nuevo presidente del Grupo de Trabajo pudiese inscribirse y pudiese convocar elecciones, pudiese tramitar como cualquier gerente. Sin embargo, no cumplió. Entonces FIBA le bajó la mano. ¿Y cuál es la solución, Ricardo? ¿Será formar una nueva federación y que finalmente la FIBA la desafile y se acabe el problema? No, aquí se puede seguir haciendo básquetbol, ¿no? Pero no oficial, o sea, no se puede participar en Sudamericano, en ninguna... Torneo de clubes campeones. Nada, ¿no? Campeonato de campeones, los campeonatos no van a ser oficiales, etcétera, ¿no? En Brasil ocurrió algo similar con una suspensión de la Federación Brasileña de Básquetbol, y se formó una asociación de básquetbol, ¿no? Bueno, allá es prácticamente profesional el básquetbol allá, y tiene mucha afición, y hicieron un torneo con mucho éxito. El FIBA reconoció que había ahí un movimiento paralelo que podría ir creciendo, increciendo cada vez más. Entonces fue un poco más elástico con ellos, se les dio mejor tiempo para que pudieran organizarse, ¿no? Pero en este caso yo no sé lo que va a suceder, pero a mí me da mucha pena porque debo mencionarlo, porque no me puedo quedar callado ante esto. En unas conversaciones con Horacio Muratori, que es el presidente de FIBA, en realidad tengo cierta amistad con él, al igual que Jorge Riva, entonces nos hemos estado chateando en realidad los problemas. Él es el presidente de FIBA, y me dijo textualmente: Ricardo, es un problema que lo tienen que resolver los peruanos, FIBA no lo va a resolver. O sea, no puede destituir a Quesada, no puede destituir a fulano, así que esto, así que el otro. Pero sí puede desafiliar a la federación. Pero sí, como que lo hizo. Entonces, pero me dice, ustedes resuelvan. Le digo, pero el grupo de trabajo ha sido nombrado de acuerdo a la ley. Me dije, fíjate, si el Comité Olímpico Peruano reconoce al grupo de trabajo, FIBA le tiene mucha consideración, ¿ya?, y estima a los comités olímpicos nacionales. ¿Qué quería? El mensaje estaba allí. Si el COP te reconoce, FIBA te va a reconocer. Entonces con eso fui a hablar con el presidente. Todavía no había presidente del Comité Olímpico Peruano. Claro. Tuve que esperar las elecciones del Comité Olímpico Peruano. Y antes de las elecciones, hablé con el candidato que se suponía iba a ganar. ¿Por qué? Porque estaba descalificando al adversario, porque había presentado, se necesitaban 7 presidentes, 7 federaciones que presentaran al candidato Comité Olímpico Peruano. Pero de esos 7 había uno firmado por el abogado Quesada de la federación, y el candidato fue descalificado porque cuestionaron esa
candidatura, ese apoyo. Bueno, entonces hablé con el candidato, ya prácticamente candidato único, y le dije, esta es la situación, Ricardo, en cuanto yo esté investido, reconocido, establecido, como se quiera decir, ¿no? Yo inmediatamente te hago una carta a FIBA. Estás hablando de Pedro del Rosario. Bueno, tú lo has dicho. Y luego pasó, y le dije, ¿y la carta? No, espérate. Fíjate, va a haber aquí una convención que van a venir los presidentes de los comités olímpicos y va a estar también Muratore. Bueno, me esperé, me fui al Westin con Jorge Riva, con el señor Pedro del Rosario y el señor Muratore. Allí se conversó. ¿Qué cosa lo que dijo el señor del Rosario? Que él iba a ser respetuoso de las leyes y tenía que alinearse con el Instituto Peruano de Deportes, con lo que determinara el Instituto de Deportes con relación a ese problema. Perfecto. La carta, no salía la carta. Muratore ya se va. ¿Cuál es la carta? Efectivamente, le entrega personalmente una carta. Yo tengo el cargo allí. ¿Y qué dice la carta? La carta dice simplemente, el Instituto Peruano de Deportes ha nombrado, de acuerdo a ley, a un grupo de trabajo liderado por el señor Ricardo Antonio Duarte Mungi, quien tendrá que hacer los trámites pertinentes, en otras palabras, para las elecciones, etcétera, etcétera. Nada más, sin ningún comentario, ningún comentario. A mí me extrañó mucho esa carta. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico Peruano surge a raíz de las elecciones. ¿Por qué? Porque tiene federaciones, ¿no? ¿Y quiénes eligen al presidente o a los directores del Comité Olímpico? Las federaciones. Entonces, el presidente del Comité Olímpico Peruano, como sabe que uno de sus asociados tiene problema, una federación, debería decir, señores, esos están en problemas, fíjese, esto es así, 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 etcétera, 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 y el Instituto Peruano de Deportes, para resolver este problema, de acuerdo a ley, han nombrado. Por lo tanto, nosotros en ese sentido recomendamos que FIBA pueda reconocer. Claro, él solamente informó, más no reconoció. Solamente puso un titular de diario, nada más. Eso es un saludo a la bandera. Exactamente. Entonces, surge el tema de los bolivarianos. El básquetbol va o no va, iba o no iba. Entonces decía, sí, porque la federación supuestamente no reconocida por FIBA, no tenía equipo, pero el equipo estaba siendo entrenado por el grupo de trabajo, apoyado por el Instituto Peruano de Deportes. Entonces le dijimos al COP, tenemos este equipo que hace 4 años viene entrenando. Este equipo, estos jóvenes ya están preparados para ir a lo bolivariano. Sí, pero yo no lo puedo inscribir porque ustedes no están reconocidos por FIBA. Le digo, pero usted ha mandado una carta a FIBA diciendo que el grupo de trabajo, sí, pero yo no reconozco al grupo de trabajo. ¿Qué le contesté? Le dije, el grupo de trabajo ha sido nombrado por ley y todos tenemos la obligación de respetar la ley. No es injerencia política como menciona, porque injerencia política fue cuando estuvo en el Congreso, discutían la ley del deporte. A eso era política. Pero cuando se convierte en ley, nos guste o no nos guste, hay que cumplirla. Y la ley dice que el grupo de trabajo. Fue tanta la presión, inclusive de ustedes, fue la presión también para que estos jóvenes fueran a los Juegos Bolivarianos, y se logró. A última hora, uniformes diferentes, porque no nos dieron el modelo de uniformes, ¿no? El Instituto Peruano de Deportes ahí sí se portó muy bien, porque a los chicos los puso en el programa de apoyo al deportista. Y con eso se pudo sufragar los uniformes, los pasajes, etcétera. Y luego, después de viajar 12 horas, ¿no? No desfilaron tampoco. ¿Por qué? Porque tenían unos uniformes diferentes. Y los chicos obtuvieron la medalla del tercer lugar, medalla de bronce,
¿no? Hicieron una gran campaña, todos felices, aplausos y nada más, ¿no? Pero en este caso, en resumen, saquen sus conclusiones. Para mí, si el Comité Olímpico Peruano hubiese reconocido el grupo de trabajo en su oportunidad cuando me nombraron presidente del grupo de trabajo y yo solicité al COP invocando la ley del deporte por mandato expreso de la ley, ¿ya?, no hubiésemos llegado a esta situación. Ya estaría arreglado el tema de básquetbol, ya hubiese habido elecciones, ya se hubiese saneado la economía, ya se hubiese pagado la deuda de 1.600.000 soles tal vez a la SUNAT, ya estaríamos. En este momento no existe, no sé dónde está el acervo histórico, documentario, contable de la federación, no se sabe quién la tiene ni dónde está. En este momento no existe, no se sabe ni dónde está, ni quién lo tiene, ni cómo anda. Las planillas, los títulos, los registros, la historia del básquetbol no existe. No existe, o sea, ¿dónde está? No lo sé, se perdió. Bueno, el tiempo nos ha vencido lamentablemente. Entonces, Ricardo, no existe básquet en Perú. Pero lo que ha resumido Ricardo es la realidad de lo que está pasando. Ahora vamos a ver, seguro vamos a seguir conversando sobre el tema, a ver qué decisión toma. Finalmente es el IPD el que tiene que tomar la decisión del camino a seguir para poner en funcionamiento nuevamente el básquetbol, porque en estos momentos está fuera de contexto internacional. Perú no puede participar en ningún evento internacional a nivel de selección ni tampoco a nivel de clubes. Y peligra, ojo, que tal vez esté peligrando también los juegos, la participación de los Juegos los Juegos Lima 2019, que es el próximo año en julio. Ay. Ricardo, vamos a seguir dialogando sobre el tema. Tú eres amigo nuestro, te respetamos mucho y te admiramos además. Muchas gracias. Y por esa consideración es que una persona como Ricardo conoce mucho más, lo ha vivido en carne propia, claro, como deportista y como dirigente, de tal manera que lo vamos a invitar nuevamente a Ricardo en unos días más para seguir tocando este tema que no puede quedar así a la deriva. Gracias, Ricardo, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias.